Arranca Sin Filtro y el epicentro de la noticia es la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público y la CICIG solicitaron antejuicios contra 2 magistrados. Una de las figuras es la magistrada Blanca Stalin. Otro de los señalados es el magistrado Orellana Donis. Esto por recibir favores del abogado Roberto López Villatoro. El mismo López Villatoro está en el estudio para responder a esos señalamientos. Participe con el hashtag #ArdeLaCorte. A continuación, la nota del día. En el caso Ixpisa, el juez Carlos Ruano denunció las presiones que fue objeto por parte de la magistrada Blanca Stalin, madre de Otto Molina Stalin, acusado en el juicio contra 20 involucrados, de formar la junta de licitación que pudo favorecer a una empresa con los contratos para el servicio de enfermos renales del Seguro Social. Luego el tribunal completo se excusó de continuar con el caso. Esto generó rechazo por los acusados y defensores que argumentaron improcedencia y retroceso en el avance presentado en el juicio, que lleva más de 3 meses y 33 jornadas de audiencia. El juez Carlos Ruano presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre la reunión que sostuvo en el despacho de la magistrada, que lo citó para pedirle una medida sustitutiva para su hijo. La Asociación de Jueces y Magistrados lamenta este tipo de acciones y buscará apoyo al juez Ruano para mantener la soberanía e independencia judicial. Se trata de proteger y que la independencia judicial y que ésta no sea vulnerable desde ningún sentido, sea interna o externamente. Y por otra parte, pues es un caso que se le debe de poner atención en cuanto a que se debe investigar la veracidad también de lo que él denuncia, porque se debe de mantener intacta esa independencia judicial en cualquier caso. Es positivo que se hagan estos casos de denuncias porque se hace ver de que los jueces cada vez se fortalecen más en su independencia y que no se someten a ninguna presión de ningún tipo, tanto externa como interna. Mientras los magistrados de la Corte Suprema de Justicia guardan silencio, el vocero de la entidad confirma que respetan el debido proceso y la magistrada señalada debe continuar en el cargo. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles de CICIG y MP, con estas 2 solicitudes de antejuicio en contra de magistrados. Uno de estos magistrados, pues Blanca Stalin, por el tema de Ixpisa, mientras el otro magistrado, Orellana Donis, por supuestamente haber recibido prebendas, regalos de parte del abogado Roberto López Villatoro, quien se comprometió a estar en este estudio, en este set, con nosotros para responder los señalamientos. Aún no ha venido, pero estamos esperando que se presente a este set para responder a todas las preguntas de nuestros panelistas. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Fernando Espina y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, ¿cómo les pareció este miércoles de CICIG? Ya se veía, en corrillo se hablaba de que esta semana iba a comenzar a reactivarse muchos de los casos que quedaron en impasse en el 2016. ¿Qué consecuencia tienen estas solicitudes de antejuicio, sobre todo en el tema del magistrado Orellana Donis, hacia aquellos magistrados que lograron llegar a la Corte Suprema de Justicia gracias a los buenos oficios del señor Orellana? Philip. Bueno, buenas noches. Interesante primer miércoles decisivo, día decisivo de este 2017, porque si bien no hay una figura política o un funcionario político de relevancia entre los señalados, creo que el caso sí constituye una especie de terremoto judicial y altera algunas de las piezas de cara a los principales temas de la coyuntura. Y podemos irlo desmenuzando poco a poco. Pero yo empezaría con lo siguiente. Se confirma mucho de los temores que se hicieron público en octubre de 2014 cuando se eligió esta Corte Suprema de Justicia. Se recordarán, en octubre de 2014 se presenta un amparo por diversos grupos, diversos ciudadanos, que argumentaban que la elección de la Corte Suprema de Justicia había estado viciada por negociaciones bajo la mesa, tráfico de influencias, una votación eminentemente politizada en el Congreso. La Corte de Constitucionalidad la suspende originalmente, pero después de un mes de deliberaciones la termina confirmando. El caso del magistrado Orellana, para empezar por ahí, creo que es como la primera punta de lanza para empezar a ponerle nombre y apellido y para empezar a ponerle ya pruebas concretas a mucha de la denuncia genérica que se hizo en el 2014. Sobre todo el trabajo de las comisiones de postulación. Porque al final del día lo que se está diciendo es que el magistrado Orellana pudo haber recibido un apartamento como pago o como una especie de gratificación
por el trabajo que él habría hecho como comisionado de postulación en la comisión que postuló a los candidatos para Corte Suprema de Justicia. Entonces, y salen algunos nombres de relevancia. Entonces, digamos que ya el hecho de que 8 de los 26, entre los 13 titulares y suplentes, se hagan mencionados como aparentes beneficiarios de todo este proceso, lo que hace es que genera un terremoto total dentro de la Corte Suprema de Justicia, que ya lo podemos ir desmenuzando poco a poco los efectos que eso va a tener. Fernando, nos hablabas también de que esto tiene raíces más allá del 2014. El problema con el organismo judicial y con el modelo de elección de magistrados. Fíjate, ven que es importante resaltar que la situación de la justicia en Guatemala tiene un origen histórico. Desde que el Guatemala se constituye como país, desde la independencia, se formuló un sistema en el que buscaba la protección de aquellas personas que en ese momento ostentaban el poder, el capital y la riqueza. Entonces las cortes que en ese momento eran creadas para defender sus intereses en contra de los intereses pues de la población, de las personas que estuvieran en contra de esa situación. Luego hay otro momento histórico que es bien importante tener en cuenta, y ese momento histórico está dado durante el conflicto armado interno. Durante el conflicto armado interno en Guatemala, hubo un periodo en el que fuimos gobernados principalmente por gobiernos militares de facto, en lo que se tenía la doctrina de seguridad nacional y la lucha contra insurgente. En esa época, en lugar de hacer juicios, lo que se hacían eran ejecuciones extrajudiciales, se hacían secuestros, desapariciones forzadas. Entonces era indispensable para que el aparato estatal funcionara, que la Corte Suprema de Justicia o que los tribunales de justicia estuvieran al servicio de estas instituciones. Una justicia de alguna forma cooptada ahora, o limitada. Ese modelo cambia con la Constitución del 85. Ahora tenemos en la Constitución que ese modelo empieza a cambiar, pero no es del todo. Vemos un primer cambio o un llamado a ese cambio con los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz se hacía ver que para que en Guatemala pudiera haber paz se requería verdaderamente un Estado de Derecho. Y para que pudiera haber un Estado de Derecho, un requisito indispensable era tener un sistema judicial independiente. ¿Independiente de quién? Independiente del poder económico, independiente del Estado, independiente del Congreso y del presidente de la República, para poder juzgar aquellos casos en los que estaban involucrados militares, que uno pensaría, pero esos casos nada tienen que ver. Una respuesta: si Otto Pérez hubiera sido juzgado por los crímenes de guerra, nunca hubiera llegado a ser presidente. Si los cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad se hubieran investigado como se debía, en estos momentos no estaríamos viviendo eso. Si hablamos de la idoneidad de los jueces, ¿qué pasó con el ejercicio de comisiones de postulación que buscaba crear contrapesos y una elección por méritos? Sí, yo sé que es larga la explicación y la historia, pero a eso voy. Terminamos entonces con que cuando se estaba viendo que el modelo que se había implementado en la Constitución no terminaba de dar esa independencia, en una reforma constitucional se plantea crear las comisiones de postulación. Y en esa época se pensó, bueno, ¿a quién escogemos? Busquemos a las personas más idóneas para que nombren a los jueces. Entonces escogieron a la Corte Suprema, escogieron a la Universidad de San Carlos, las universidades privadas, el Colegio de Abogados. Entonces ahí fue donde se vició las comisiones de postulación. ¿Por qué? Porque se empezó a ver cómo se llegaba para que en esas comisiones de postulación pasaran aquellas personas que estaban dispuestos a defender los intereses de quienes los postularan. Entonces había una doble negociación. Primero, el que quisiera ser magistrado de apelación o magistrado de la Corte Suprema de Justicia tenía que negociar con los comisionados y también tenía que ir a negociar con el Congreso. Entonces ahí se crean estos cuerpos de negociación, como hemos estado hablando de que posiblemente vendrá el señor López Villatoro, quien se dice que ha dirigido uno de esos cuerpos en los que hacen incidencia política para nombrar jueces y magistrados. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Pregunto a la audiencia, ¿ha colapsado el modelo de comisiones de postulación? ¿Qué opina usted? Envíe sus comentarios con la etiqueta SF, Arde la Corte. Volvemos luego de la pausa.